El polígono también, o dentro del polígono se consideran los siguientes elementos. Consideramos lo que son los lados, ¿sí? Pues bueno, el lado que está aquí, este es el lado. Consideramos lo que son los ángulos, que tenemos dos tipos de ángulos. Tenemos el ángulo interno, pero también tenemos ángulos externos, como podemos ver aquí en esta figura, ¿no? Tenemos ángulos internos y ángulos externos. Tenemos también las llamadas diagonales. Las diagonales son estas líneas que ven aquí ustedes, punteadas, ¿sí? Que estoy aquí señalando. Estas líneas punteadas que vemos aquí se llaman las diagonales del polígono. Y por los vértices, ¿no? Y los vértices, pues, esos ya los tenemos ubicados. Los vértices son las esquinitas, vamos a decir, de cada dentro de la figura, ¿no? Todas las esquinitas son los vértices. Entonces ahí tenemos identificadas todas las partes de este polígono: lados, ángulos internos y externos, las diagonales y los vértices. Todos dentro de la investigación, pues esto tuvieron que haber visto. Ahorita voy a revisar sus trabajos y de todos modos les voy a subir este mismo material para que ustedes lo puedan consultar, porque les voy a dejar un cuestionario acerca de estos puntos, ¿no? ¿Qué es un vértice? ¿Qué es un ángulo? Entonces, para que tengan de dónde guiarse, ¿ok? Empecemos con una figura con el cuadrado. Entonces, es una de las figuras básicas. Claro, recordemos que la primera es el triángulo, luego sigue el cuadrado, luego el pentágono. Bueno, vamos a aplicar sobre este polígono esos teoremas que acabamos de ver. Vamos a ver, aquí ya las tengo clasificadas las fórmulas. Entonces aquí tengo la figura. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Pues esta figura, o el valor de n, vamos a decir, es igual a 4, ¿sí? Es la única variable que vamos a sustituir en estas fórmulas. Aquí está, aquí aparece, aquí vuelve a aparecer y aquí está otra vez. Entonces, pues es importante, no es nada complicado, simplemente contar los lados que tenga la figura y ese va a ser el valor de n. Bastante sencillo. Entonces, ya identificando el valor de n, ahora sí vamos a aplicar dentro de las fórmulas, ¿okay? Vamos a ver. Dice entonces aquí que para calcular la diagonal, en este caso son las diagonales por vértice de minúscula, dice que vamos a, en este caso, a sustituir el valor de n. Sustituimos esa letra por el número de lados que se tiene, ¿no? Y dice que simplemente le voy a restar 3. Ok, entonces vamos a dejar, o diremos que n va a ser 4 menos 3, que está tan sencillo. Dice que la diagonal por vértice en este caso va a ser 1, ¿sí? Quiere decir que dentro de esa figura yo únicamente puedo trazar una diagonal por vértice. ¿A qué se refiere una diagonal por vértice? Bueno, recuerden que los vértices son las esquinas de la figura. ¿Cuántos vértices tengo aquí? 4, ¿verdad? Tengo 4 vértices dentro de esta figura. Y aquí me indica que solamente puedo trazar yo una diagonal por vértice. De acá, pues sería incorrecto, ¿no? No podemos trazar un vértice hacia una, vamos a decir, hacia un vértice adyacente, o sea, que esté a un lado. Siempre tiene que ser hacia un vértice que tenga yo enfrente. Como en este caso, por ejemplo, el único vértice, la única diagonal que puedo trazar, en este caso por vértice, pues es de aquí a aquí, ¿sí? No puedo trazar ni de aquí a aquí, ni de aquí a aquí, ¿sí? Entonces solamente puedo trazar, como indica, como me está indicando aquí la fórmula, una. Entonces esta es mi diagonal por vértice, ¿sí? Ahí está. Dado el ejemplo, aquí tenemos ya como queda en la figura. Vamos a ver la segunda fórmula. Es la primera. Vamos a copiar esta. Pues lo que vamos a hacer en esta fórmula es sustituir nuevamente la n. ¿Cuánto vale la n? 4, ¿verdad? Igual esta vale 4, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos primero a resolver lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y 4 menos 3, pues me da 1, ¿no? Lo que vamos a hacer anteriormente.
Entonces, después de que ya tengo resuelto lo que está entre paréntesis, simplemente multiplicamos 4 por 1 y tengo que las diagonales totales por vértice, dice que es la diagonal por totales es n multiplicado por n menos 3 dividido entre 2, nos faltó esto, con razón. Ok, vamos a entonces, aquí también dividimos 4 entre 2 y esto va a ser igual a 2. Eso sí es correcto. ¿Sale? Entonces, ¿qué operación hicimos? Pues simplemente aquí a 4 le restamos 3, nos dio 1, después multiplicamos 4 por 1, nos da 4, y ese valor lo dividimos al final entre 2, así como está esta fórmula, y al dividir 4 entre 2 tenemos 2. Entonces dice que diagonales totales solamente nos da, o tenemos 2. Vamos a poner otro color para que quede claro. Entonces ya tengo una, ¿sí? ¿Qué otra diagonal puedo trazar? Pues solamente esta de acá. No puedo trazar más en esta figura. Hay figuras donde podemos trazar más diagonales. En el cuadrado solamente puedo trazar 2, ya que solamente tengo 4 vértices y ya no tengo más vértices. Entonces, con la fórmula simplemente corroboramos o comprobamos lo que visualmente tenemos aquí, que diagonales por vértice solamente puedo trazar una, pero diagonales totales en la figura solamente o tengo 2, ¿sí? 1, 2. Entonces estas fórmulas que tenemos aquí nos van a ayudar para estas figuras que son realmente sencillas, pero cuando tenemos figuras de 20 o de 30 lados, pues sí se complica más de manera visual. Pero con la fórmula pues vamos a nosotros comprobar que realmente cuántas son las diagonales por vértice y cuántas son las diagonales totales de la figura, ¿sí? Vamos a la siguiente o el siguiente teorema. Este tercer teorema es la suma de los ángulos. ¿Quiere sustituir esa fórmula? Copiarla aquí abajito para cambiar los valores. Ok, 180, como pueden ver, ese es un valor fijo, es una constante que vamos a manejar en estas dos últimas fórmulas de los teoremas. Acuérdense que había una regla universal que la suma interna de los ángulos de un triángulo era de 180, entonces esa constante se sigue presentando aquí en los polígonos, ¿sí? Entonces aquí lo único que vamos a cambiar es la n nuevamente por el número de lados, en este caso de esta figura, que es un cuadrado, tenemos 4 lados, entonces simplemente sustituyo la n por ese valor, ¿no? Ok, vamos a ver, continuamos. Bien, y empezamos a hacer nuestras operaciones. Entonces aquí, por ejemplo, de la operación anterior, ¿sí? Si yo a 4 le resto 2, pues me quedan 2, ¿no? Entonces esto de aquí es el resultado que tenemos aquí abajo, ¿no? 4 menos 2, 2, lo mismo que fue aquí. 4 menos 3, 1, ¿sale? Entonces siempre hagan la operación que está entre paréntesis, ¿sí? Y ya solamente la multiplican por el valor que tienen afuera. Entonces aquí ya nos quedó 4 menos 2, tenemos 2, y ya solamente lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. Por eso vamos a hacerlo con nuestra calculadora, ¿sí? Para que está sencilla, pero bueno, que no quede duda. De aquí dice que voy a multiplicar 180 por 2, que me darían 360. Ahí está apagada. 180 por 2 y tenemos el valor de 360. Quiere decir que la suma de todos los ángulos internos de esta figura son 360. Ese es el valor que vamos a colocar aquí. Grados, ¿sí? Aquí ya como son ángulos, siempre el resultado se va a expresar en grados. Y es correcto porque miren, aquí tengo ángulos de 90 grados, ¿sí? Aquí tengo un ángulo de 90, otro ángulo de 90, otro ángulo de 90 y un último ángulo de 90, ¿no? Entonces si multiplico 9 por 4 son 36 o 90 por correcto. Ahí está corroborado la información que me está entregando la fórmula de manera visual en esta figura, ¿no? Entonces correcto, los ángulos, todos los ángulos o la suma de estos 4 ángulos internos de esta figura del cuadrado, su valor es de 360 grados. Okay. Vamos a la última
última teorema, nos falta una más, pero bueno, en este caso me indica aquí, o esta fórmula lo que me va a servir es para encontrar el valor del ángulo interno, cuánto mide. Acuérdense que esta forma, esta pequeña forma que ven aquí, me voy a indicar, significa ángulo, ¿no? Lo mismo que aquí, o se lee así como ángulo. Sí, de hecho aquí la podemos encontrar en iDrew. Es un símbolo, vaya. Mide uno de los ángulos, pues ya lo dijimos, mide 90, pero vamos a checarlo con la fórmula, ¿no? Entonces en la fórmula vamos a sustituir las n, en este caso, por el número de lados que tiene la figura, que en este caso es 4, ¿sí? Hacemos nuestra operación. Entonces hacemos esta primera operación, aquí 4 menos 2, pues me queda 2, ¿sí? Multiplicaría, en este caso, 180, vamos a hacerlo aquí mismo, 180 por 2, que ya vimos, aquí está, su valor es de, bueno, 180 por 2 son 360, y este valor viene de aquí, y esa es la misma operación, entonces quiere decir que aquí 180 por 2 va a ser 360, ¿no? Entonces serían 360 grados entre 4, y eso nos da 90. ¿Ok? Entonces, al dividir 374 nos da 90 grados, que ya lo habíamos ahorita comentado, ¿no? Pero bueno, aquí con la fórmula nosotros estamos comprobando o corroborando que ese es el valor de cada ángulo de esta figura, el pentágono. Es una figura de 5 lados, ¿sí? Bien. Igual que en la figura anterior, vamos a encontrar estos teoremas, estas cuatro fórmulas, estos teoremas, y donde vamos a igual a indicar el valor de los ángulos, estas son las diagonales por vértice, estas son las diagonales totales, la suma de los ángulos internos y el valor de cada ángulo, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ver con la primera entonces. Vamos a ver cuántas diagonales por vértice tiene esta figura. Bueno, antes de iniciar, ¿cuántos lados tiene esta figura? Pues es un pentágono, tiene 5 lados. Es importante definir siempre el valor de n. Entonces aquí tenemos que n es 5, entonces ahora sí ya puedo sustituir el valor de n. En lugar de n ponemos el 5, ¿no? Y hacemos nuestra operación. Entonces aquí la diagonal por vértice o d minúscula va a ser 5 menos 3, tendríamos que serían solo 2 diagonales por vértice. Vamos a corroborarlo. Acuérdense que aquí nosotros las diagonales las podemos marcar su trayectoria desde cualquier vértice, o sea, puedo hacerlo empezando aquí, 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 desde el que ustedes gusten. Aquí no hay una regla, puedo tomar el vértice que yo quiera, ¿sí? Pero respetando que, por ejemplo, no puedo tomar el lado adyacente, o sea, no puedo irme hacia el lado, vamos a ver más grueso esto. No puedo irme hacia hacia acá, por ejemplo, esto no se puede, ni hacia acá tampoco. Siempre tiene que ser hacia enfrente, puede ser aquí o aquí, ¿ok? Nunca aquí, aquí no es incorrecto, ni aquí tampoco. Entonces marcamos aquí enfrente, ¿sí? O un vértice opuesto que se encuentra enfrente, y como pueden ver ahí está, ya tenemos indicados el valor de las diagonales por vértice. Vamos a decir que si yo hubiera iniciado de por igual no hubiera podido, me lo voy a hacer en otro color para que quede entendido. Por ejemplo, no puedo tomar ni puedo tomar
¿Hacia dónde me iba a dirigir? Hacia acá o hacia acá solamente, ¿no? Pero en cualquier, de cualquier forma o en cualquier punto que yo trace por vértice, solamente voy a tener dos, ¿sí? O sea, aquí o aquí, aquí o aquí, o aquí y aquí. Solamente tendré dos por vértice, ¿sí? Entonces nos vamos a ubicar siempre dentro de un vértice y vamos a iniciar la trayectoria hacia un vértice que se encuentre enfrente o opuesto, no adyacente, no a un lado. Bueno, entonces aquí ya visualmente o gráficamente ya vimos o estamos comprobando esta primera fórmula donde las diagonales por vértices son solo dos. Vamos a ver ahora las diagonales totales. Igual aquí en el caso anterior sustituimos la n por el número de lados que tenga la figura. Que en este caso pues es una figura de 5 lados. Entonces sustituyo la n por 5 y pues hacemos nuestra operación. Entonces hacemos siempre primero lo que está entre paréntesis y aquí restamos 5 menos 3 nos da 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí, nos falta aquí, igual que el anterior, tiene que ser entre 2, está pasando otra vez. Ok, entonces aquí igual, esta última, entre 2. Bueno, aquí ya podemos hacerlo. De manera directa esta operación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, al multiplicar 5 por 2, pues nos daría 10, ¿no? 5 por 2, 10. Y ese número lo dividimos entre 2. Entonces, aquí entonces decimos que diagonales totales dentro de esta figura, ¿sí? Voy a tener 5. 10 entre 2 es 5. Ok, vamos a corroborar dentro de la figura de manera gráfica o de manera visual. Ok, vamos a ver entonces, indicamos, ok, ya a partir de este vértice entonces solamente 2, me voy al, fíjense cómo va a ser es muy importante que sigan este método porque si no, no van a encontrar el número correcto. Miren, aquí por ejemplo voy a pasar de este vértice, ya sea el de la derecha o el de la izquierda, puedo moverme en cualquier sentido, pero siempre yéndome al siguiente. En este caso, por ejemplo, miren, tomando este vértice de aquí, ¿sí? Inicia aquí, entonces me voy a pasar aquí, por ejemplo, y de aquí voy a trazar las diagonales. Recordemos que no puedo trazar ni aquí ni aquí, no puedo irme a las adyacentes, ninguno de estos dos puedo trazar. ¿A dónde puedo trazar mi diagonal? A los vértices que estén enfrente o opuestos, como a este, ¿sí? O a este de aquí, ¿ok? A eso sí puedo trazar yo vértices, ¿ok? Me paso nuevamente, ya seguí este orden, entonces me pasé a este, ahora me voy a este de acá, me voy a pasar a este siguiente vértice y vamos a cambiarle el color para que lo vayamos ubicando. Nuevamente aquí yo solamente no puedo trazar el vértice ni aquí ni aquí, a los adyacentes no, solamente a los que estén enfrente, como a este de aquí, y este ya no, porque este ya está, es bien importante. Si ya hay una línea trazada, no puedo trazar encima otra. Entonces, miren, va de nuevo. Aquí no había, ¿no? Aquí no tenía yo una línea entre estos dos vértices. Aquí sí puedo trazar una. Y en teoría también podría trazar hacia acá, pero aquí ya hay una, ya se trazó, entonces ya quedaron todas mis diagonales en este caso que puede existir en esta figura. ¿Cuántas diagonales tenemos? Contemos las amarillas, vamos a ver, miren. ¿Cuántas amarillas tenemos? Tenemos 1,
2. Ok, vamos a las moradas. ¿Cuántas moradas tengo? Pues a esta la vamos a llamar 3, 4, y solamente tengo una azul, que es la quinta diagonal. Ok, pues tengo 2 amarillas, 2 moradas, son 4, y una azul, 5. ¿Es correcto entonces? Aquí entonces estamos correctos que diagonales totales en el 5. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver cuánto vale la suma, o cuál es el valor de la suma de los ángulos internos con esta fórmula. Ok, vamos a ver entonces. Aquí igual solamente vamos a sustituir el valor de n. En este caso, ¿cuántos lados tenemos? Pues 5, ¿no? Y abajo hacemos la operación. Entonces aquí 5 menos 2 nos daría 3, ¿verdad? Y vamos a hacer la calculadora. Multiplicamos aquí 180 por 3. 180 por 3. Y nos dice que la suma de los ángulos internos de esta figura del pentágono equivale a 540 grados. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner su valor aquí. Vamos a poner aquí. 540 grados. Listo. Entonces, ahora, pero quiero saber cuánto mide cada. Bueno, es fácil porque simplemente aquí sería dividir esto entre 5 y ya tendríamos el valor de cada ángulo, ¿no? Pero bueno, tiene su fórmula específica para identificar nosotros el valor de esos ángulos. Vamos a hacerlo utilizando la fórmula. Igual entonces aquí solamente vamos a sustituir la n por 5, que son el número de lados que tiene el pentágono, ¿sí? Y ya podemos hacer nuestra operación. Vamos a ver entonces. Ok, aquí sería 3, 5 menos 2, su valor sería 3. Si multiplicamos 180 por 3, pues aquí ya lo tenemos, 180 por 3 nos dio 540, serían 540 grados entre 5, que es lo que les dije, simplemente dividimos este número entre 5 y ya tendríamos a lo mismo que nos llevó la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a dividir 540 entre 5. Dice que cada ángulo interno de esta figura mide 108 grados. Ok, vamos a ponerle aquí. Ajá, 108 grados. Ok, entonces ya tenemos ahí, pues con estos teoremas nosotros podemos encontrar esta información en estos llamados polígonos regulares. Nos falta una que es bien sencilla. Checar, ¿no? Está aquí, esta nos falta. Esta pequeña formulita es la suma de los ángulos exteriores. Aquí simplemente dice que tomemos el valor de 3 constante, el valor de la circunferencia, y le dividamos entre el número de lados, y eso nos va a indicar el valor del ángulo externo, o sea, el valor de este ángulo de aquí. Ese es el valor que vamos a encontrar, cuánto mide este ángulo. Ahorita las fórmulas que hemos estado trabajando es para conocer los ángulos internos y para conocer las diagonales que estábamos viendo aquí, ¿no? O del polígono. Pues es bastante sencillo, dice que solamente vamos a dividir 360 entre el número de lados. Lo vamos a hacer por aquí a un lado. Entonces aquí serían 360 grados entre 72 grados.
Bien. Entonces, ya con esto tendríamos toda la información. Entonces, esta última fórmula que acabamos de ver es el valor que tiene este ángulo de aquí, ¿sí? El ángulo exterior. Aquí, pues se refiere a este ángulo que tenemos aquí. Este sería el ángulo exterior de 2 grados, tienen el mismo valor. Ya con esto, pues ya conocimos las diagonales por vértice con 90 grados y también conocimos lo que es el valor de cada ángulo, que es ángulo interno, que son de 108 el otro, pero tenemos esta fórmula. A lo mejor dicen, bueno, pues nada más divido y no uso esta fórmula.